Bienvenido a Ligando el Tema, el programa más divertido de todo el internet, o al menos eso dicen nuestras mamás. Este es su programa de política, les da la bienvenida y los deja con su host, el niño güerito favorito de Ligando el Tema, Pablito Bustamante. Chiquichi. Bienvenido, bienvenida y bienvenide a Ligando el Tema, tu podcast de discusión política favorito. No te haremos el más popular de la escuela, pero probablemente te saquemos una o dos risas, además de mantenerte informado con los temas más relevantes de la agenda contemporánea. Es un placer y además de agradecerte por estar con nosotros una vez más, me gustaría presentarte al panel que hoy me va a acompañar. El abogado más querido de este programa, Toño Torrijos. Esto no demerita a Luis Lima, por cierto. Y a Chepe Trujillo. Queridos, sean bienvenidos a este subpanel de Ligando el Tema. Y bueno, por primera vez desde hace ya varios meses ya nos pueden ver en video a los que nos ven en YouTube, así que espero lo disfruten. Antes de empezar, la semana pasada te platicamos sobre el proyecto legislativo del líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, para regular las redes sociales. Y bueno, hoy te damos algunas actualizaciones sobre este tema antes de empezar el programa. Raúl Trejo del Arbre, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que esta ley está destinada a fallar, pues desconoce cómo funciona, el proyecto desconoce cómo funciona la operatividad del Internet. Sobre la misma línea, mencionó que el poder político siempre ha buscado influir y controlar los foros de opinión pública como lo son las redes sociales, pues estas contribuyen a informar a ciudadanos y además generan criterios políticos que podrían o no beneficiar a grupos de poder. Ricardo Monreal, por otro lado, afirmó que la no reglamentación de las redes sociales en México podría perpetuar un escenario de incertidumbre jurídica en materia de derechos humanos y de acceso a la información. ¿Qué opinan ustedes? Mándenos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Este tema da mucho de qué hablar y también queremos saber su opinión. No sé si Chepe o Toño tengan algún comentario al respecto, algo que haya omitido, alguna nota adicional. Toñito. Claro, Pablito, muchísimas gracias. Qué gusto verlos nuevamente en video y espero que sea del agrado de todos los que nos escuchan, nos ven, ya nos van a poder ver. Un comentario nada más para sintetizar. Creo que los asesores del senador Monreal deberían de leerse un poquito la ley de amparo que permite, cuando existe alguna violación de derechos humanos, incluso por los particulares, procede el amparo en vez de que se anden inventando todas estas cosas. Y ya. Muchísimas gracias por la nota al pie de página, la nota jurídica al pie. Y bueno, pues vamos con el tema que nos concierne el día de hoy, y es que esta semana la CFE básicamente se quedó sin luz. Todo fue una serie de eventos desafortunados cuyo efecto se vivió en múltiples partes de la República Mexicana. Primero, hay que recordar que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden para prohibir las exportaciones de gas natural a México el 17 de febrero, que tendría efectos hasta el domingo 21 de febrero, por ende, ayer, nos está escuchando el lunes, domingo 21 de febrero, con el objetivo de abastecer con el mismo recurso a miles de ciudadanos que se han quedado sin electricidad a raíz de la mayor nevada en su historia. Recordemos que este evento no tiene precedentes y además pues las nevadas han dejado sin luz a muchísima gente y eso conlleva pues que hay muchas casas realmente que se están literalmente que se están congelando y ya han habido víctimas mortales de este lamentable evento. Esto traería incertidumbre al sector energético y obviamente alarmó al Estado mexicano, que por consecuencia también sufrió varios apagones que se estiman en daños que van en más de 7,000 millones de pesos. La decisión tomó por sorpresa a nuestro país, pues aquí en México la generación de energía eléctrica depende un 60% del gas natural y el 70% de ese gas total se cubre con importaciones de Estados Unidos. A pesar del déficit que se sufre en México, contamos con fuentes alternativas de energía, hidroeléctricas, fotovoltaicas, termoeléctricas y eólica, sobre todo en el norte del país. Como Full Counter, Manuel Bartlett, director de CFE, anunció la compra inmediata de 4 buques de almacenamiento de gas licuado para abastecer 5 centrales eléctricas, llamándolo una hazaña, acompañado de un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijo textualmente: estamos dándole la vuelta para ser autosuficientes. Toñito, la autosuficiencia en México, en el sector energético, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué dice la reforma energética? ¿A dónde vamos con este conflicto jurídico entre lo que dice Andrés Manuel, lo que dice la reforma?
qué le depara al sector energético en nuestro país. Claro, muchas gracias, Pablito. Yo creo que valdría la pena hacer un recuento y verlo por partes, como diría Jack el Destripador. Hasta principios de este nuevo siglo, México era casi autosuficiente en materia energética, es decir, importábamos menos recursos, ya sea gas o de cualquier otro, para producir electricidad que lo que exportábamos. O vaya, teníamos la capacidad suficiente para generar la energía eléctrica necesaria para abastecer a nuestro país. Quizás en un 80%, un 90%, es decir, dependíamos menos del gas de Estados Unidos, del gas de Texas en particular. Sin embargo, de 2000 para acá, a pesar de que en el 2004, en el sexenio de Fox, hubo un auge petrolero enorme, pero no se le dio atención al gas, México fue decayendo en la producción de gas y de tal manera que no logramos la autosuficiencia energética para abastecernos de energía. Entonces existe un déficit desde hace ya 2 décadas en cuanto a la producción de gas y por ende a la producción de energía eléctrica. Que ojo, en algún otro país civilizado o que le interese su soberanía de verdad, se preocuparía primero por la autosuficiencia energética, cosa que no sucedió con la reforma energética del 2013. Nos prometieron que iba a haber mayor producción de gas, mayor producción de petróleo, que nos prometieron muchas cosas. Y en cierto grado se logró más inversión extranjera a la energía eléctrica, pero no se logró la prometida autosuficiencia en materia eléctrica. Es decir, la reforma energética de Peña Nieto permitió que la generación de energía eléctrica participara en empresas privadas y también en el suministro de energía eléctrica, no así en la transmisión y en la distribución. Es decir, se abrieron 2 sectores de los 4 en cuanto a la producción de energía eléctrica, pero no se logró la autosuficiencia en materia eléctrica. Seguimos dependiendo del gas de Estados Unidos y de otros países donde importamos. Es decir, México, a pesar de que se abrió supuestamente con la reforma energética de Peña Nieto, no logramos producir más, no logramos la autosuficiencia. Y ahora en estos momentos estamos pagando las consecuencias de esa dependencia. Es decir, en cualquier otro país, este sería un tema de interés nacional y de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el no lograr tu abasto energético, tu abasto de energía eléctrica, es un tema de interés nacional y eso nos vuelve vulnerables. No es un tema de patriotismo, sino es un tema de interés. O sea, que se quede sin luz 29 de tus 32 estados es preocupante. Claro, tienes toda la razón. ¿Y consideras que esto es una hazaña por parte del gobierno mexicano, como dice Bartlett? No es hazaña. No, es que no hay hazaña en esto. Es necesario, era necesario hacerlo. La hazaña en conseguir gas de otros países, no es que no hay hazaña como tal. Era la obligación del gobierno mexicano para mantener el abasto de electricidad de nuestro país. No hay hazaña en esto. La hazaña hubiera sido lograr en los 2 años que lleva Bartlett, en los 3 años que lleva Bartlett, haber logrado más producción de gas para evitar esta situación. Esa sí hubiera sido una hazaña. Muchas gracias, Toño. Y además de la producción de gas, es bien sabido que México no tiene la capacidad de almacenamiento de gas natural. El gran problema que tiene el Estado mexicano es que nunca se invirtió en el almacenaje de recursos naturales en materia energética y ahora pagamos las consecuencias gravísimas de no tener sistemas de almacenamiento de gas natural, que creo que también es algo a lo que el gobierno mexicano tendría que apostar. Bueno, la revista Proceso publicó en su sitio web que desde 2018, la administración de López Obrador ya sabía que México enfrentaba una crisis energética, que durante la transición de gobiernos, tanto la administración de Enrique Peña Nieto como la administración actual, fueron informados y advertidos para comenzar a trabajar para reducir la dependencia energética hacia Estados Unidos. Pero Andrés Manuel decidió apostar por la refinería de Dos Bocas, ¿no? Dijo, a mí me valen madre la situación, yo quiero mis proyectos faraónicos. Y de acuerdo a un estudio de Banxico, lo peor está por venir. De acuerdo al Banco Central, los apagones representan un serio riesgo para los bienes, productos, servicios y para la inflación.
Además de esto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se juntó con ambas administraciones durante el periodo de transición, pero ni Rocío Nale, que es la actual titular de la Secretaría de Energía, ni Bartlett, que es el titular de la CFE, estuvieron presentes porque no había mucho interés, de acuerdo a un exfuncionario de la Secretaría de Energía que declaró para este artículo de proceso. Chepe, ¿el sector energético estuvo destinado al fracaso desde el nombramiento de estas dos personas o en qué momento perdimos el rumbo, en qué momento falló este proyecto? ¿Dónde queda, dónde queda la verdadera política pública en materia de energía? ¿Cómo lo ves tú? Ahora sí que vámonos por partes también. No todo es responsabilidad completa de esa administración, porque si bien es quitarle el hecho a lo que se vino haciendo desde antes, porque no, en 2 años, 3 años, como bien lo mencionó Toño, hubiera sido una hazaña que se lograse la independencia energética, por así decirlo, ¿no? Para la autosuficiencia energética. Sí, todo viene desde antes de la reforma energética, donde se beneficia a empresas extranjeras y tenemos este efecto que ya lo hemos mencionado muchas veces en el programa, eh, el, del enclave. Entonces, se genera energía, se exporta, pero no se queda en el país. Entonces, se beneficia que estas empresas vengan, exploten en los yacimientos de petróleo, bla, bla, la extracción de gas natural, pero pues todo es en beneficio de exterior y no tanto para México. ¿Y qué termina? Pues termina lo de ahora. Estaba leyendo con información del portal de la BBC que México tiene infraestructura para 5 días de autosuficiencia. Más allá no tienen esa capacidad de reserva. Y dime tú, pongámonos en un contexto bélico, en el cual los intereses de México y de Estados Unidos son contrarios. Lo acabas de ver, o sea, te cerraron la llave en Texas, porque no me dio un pocho, pues, y te cerraron la llave en Texas y No tú, tiene nada de malo ser pocho, güey. no, No claro tiene que nada sí, de malo. tiene No muchísimas tiene nada cosas de malo, malas. güey. Bueno, No eso mames. será otro debate para otro día. Eh, entonces te cierran la llave, real te cierran la llave y te quedaste sin luz. Te quedaste sin luz en 28 de los 32 estados. Dime tú, o sea, si eso no te tiene agarrado, si eso no genera inclusive una falla a la soberanía nacional. O sea, dependes completamente de otro país, güey. Dependes completamente de los Estados Unidos, porque tu 80%, tú mencionaste 70, pero vi una información también por parte de la BBC, donde hablan de un 80%, güey, un 80% del negocio, bueno, de la compra, de la importación de gas natural, viene de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no se está viendo a otros mercados, güey? ¿Por qué no se ve, por ejemplo, al mercado de Medio Oriente, que es donde hablamos de la mejor calidad y todo este rollo, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos defendiendo los intereses de Estados Unidos? Porque por eso es esta dependencia tan cabrona que está habiendo, y bien lo mencionaste, o sea, con el paso de los años, no solo se duplicó, se triplicó, o sea, el consumo y la importación de gas natural. Digo, si bien yo no estoy muy de acuerdo que ahorita que se ocupe para el golpeteo político, pero pues estamos en temporadas electoral y es normal que salgan diputados del PAN, del PRD, si es que todavía existen, y de los demás partidos Luis Lima te va a pegar, güey. que salgan a decir que, es que es culpa de Andrés Manuel. No, para nada, para nada. O sea, sí quedamos claros que esto viene de qué, de la tormenta que hubo en Texas, y allá se tuvo que cerrar la llave, porque también en Texas tienen un tema completamente con ellos. O sea, ¿por qué Texas se quedó sin energía? Porque también está cerrado, güey. O sea, no se mantiene no hace que no comparte con los demás estados. Es otro tema, ¿no? Este tema completamente no viene a colación tanto, pero
pasa eso ya, cierra la llave y te chingas a medio país. Entonces, sí, yo sí creo que tanto hablamos sobre qué se está haciendo, sobre la refinería esto, la refinería lo otro, cuando ya hemos tenido el debate sobre las energías limpias, las energías renovables, de por qué apuntar a las energías renovables ahorita es como muy descabellado, pero creo que este evento te abre los ojos de el problema lo tienes aquí, o sea, la bomba ya la tienes aquí y la tienes activa, ¿sabes? Ya le quitaste el seguro a la granada y la tienes en la mano, le estás tapando nada más para que no te reviente en la cara. Y el día de mañana te digo que, ocurra otra cosa más o pon tú que a alguien se le ocurra sabotear los ductos, muchas cosas, ¿no? Puede ser multifactorial y nos ponemos el sombrero de aluminio. Pero esto demuestra un problema muy grave que, que el gobierno mexicano, güey, si no lo pensó desde antes, entonces a mí me preocupa entonces en qué estaban pensando, ¿no? O sea, como que papá Estados Unidos siempre nos va a cuidar, pues yo creo que va a llegar un punto en el que como dicen, como suelen decir en el barrio, ¿no? A que lloren en su casa y a que lloren en la mía, pues a que lloren en la de ellos, ¿no? Pues a que lloren en la de México, güey. Eso está muy Justo, loco. creo que México se confió mucho de la política del buen vecino y de la cercanía política que existía con Estados Unidos, pero pues, evidentemente siempre en la política y en las relaciones internacionales siempre se vela por el interés nacional, que mal se ha utilizado y mal se ha tergiversado el término, pero o sea, a últimas cuentas siempre va a ser el interés del yo antes que el nosotros o que la comunidad. Pero bueno, también justo mencionaste algo muy bueno sobre las energías renovables y es que yo siempre lo reitero, AMLO está muy peleado con los objetivos de desarrollo sostenible y yo también. O sea, no tanto porque que sea obradorista, sino porque creo que los ODS, la agenda de la ONU está un poquito enfocada a la gente blanca y con necesidades de gente blanca, pero creo que aquí sí le doy el punto a Andrés Manuel de la bronca. Sin embargo, creo que se está bronqueando mal con los ODS. Lo dijo desde un principio, a mí, conmigo va Dos Bocas, conmigo va el Tren Maya, para mí las energías renovables no, le ha pegado durísimo a las industrias de energías renovables, sobre todo a la eólica y a la termoeléctrica. Entonces, también Toño tenía algo que decir, ya no le voy a robar más tiempo, pero Toñito, también si quieres complementar con algo de los objetivos de desarrollo sostenible, estaría chingón. Claro, yo creo Si no que, quieres, pues, Pablito, vaya. los ODS pasaron a ser una carta de buenas intenciones desde hace un buen rato, eh, aunque se enojen nuestros amigos de los Moon, pero yo creo que va a ser muy difícil cumplir los ODS de aquí a 9 años, ya, y más con la situación actual. Sí, Pues justamente, hay varios países que ya lo proyectaron a 2050. O sea, dijeron 2030 es muy ambicioso, no lo vamos a hacer. demasiado ambicioso, demasiado ambicioso. Incluso para 2050, ¿eh? Eh, sí, mira, volviendo a este tema de la autosuficiencia energética, yo creo que México tiene la capacidad para lograrla, para no depender tanto del gas de Texas, porque ya ni de ser los Estados Unidos, dependemos de un estado. A mí, no sé ustedes, pero a mí me causa un poco de vergüenza que una nación entera dependa de un estado de la Unión Americana. Es como si ponerlo Chihuahua diera el gas para todo Estados Unidos. Es que es de pena, de verdad. ¿En qué estuvieron pensando los últimos gobiernos? Porque esta es una culpa compartida. No nada más del impresentable de Bartlett, porque sigue siendo un impresentable. Creo que donde está él se cae el sistema, cualquier sistema, ¿eh? Y ya lo vimos. Entonces, yo creo que es una culpa compartida desde el gobierno de Cedillo, de Fox, y más con Fox, porque hubo el boom petrolero en el año 2004. Y quién sabe qué pasó con todo ese dinero. En el año 2006 también hubo apagones con Felipe Calderón. Y en el año, cuando estaba Peña Nieto en esto de la reforma energética, se quedó la península de Yucatán casi 60 días sin energía eléctrica. Entonces, a mí sí me causa issue. Creo que es una vergüenza
para nuestro país que dependamos del gas de un solo estado y que no se invierta en la extracción de gas en nuestro país. Se desperdicia el gas que tiene México. México tiene muchísimo, muchísimo gas y petróleo para poder producir nosotros nuestra propia energía eléctrica. Y si no tenemos los demás recursos, tanto solares como eólicos, para invertir, para pasar a ese lado. Existe una ley de transición energética que fue aprobada hace como 10 años, donde se supone que en estas fechas México ya debería producir el 30-40% de su energía, de las energías renovables. No ha pasado, no va a pasar. Yo creo que esa ley también ya fue una carta de buenas intenciones. Y entonces, a lo que tiene que mirar, yo creo que el gobierno mexicano es a siquiera lograr que dependamos a la mitad del gas del exterior. Porque si seguimos así, en cualquier momento, cuando llegue a pasar otra situación, nos van a volver a cerrar la llave y México va a entrar en crisis. Como bien lo dice, si no hay energía eléctrica, no hay producción, no hay trabajo, se empiezan a caer la producción y empieza a haber crisis económica. Entonces no quiero ponerme tampoco el sombrero de acero, como decía Chepe, pero eso sí puede ser un riesgo. Y es un riesgo latente para todos. E igual con el SENACE yo no sé en qué se base para realizar los apagones, que muchos sectores del país se quedaron sin luz y otros sectores no. Lo platicábamos nosotros, ustedes se quedaron sin luz, ¿no? Y gran parte del norte del Estado de México se quedó sin luz. Parecía que estábamos entrando a Comalá. De verdad, no había luz en todos lados. Entonces, ¿qué pasa con los hospitales, con todo lo demás? Es un riesgo, al final de cuentas. Y ya, por el momento es todo. Justo lo que decía Toño sobre los apagones, efectivamente, lo platicábamos entre nosotros, realmente no, o sea, no lo vivimos. Creo que también fue el punto aquí es, CFE declaró que se habían hecho apagones en determinados sectores poblacionales para evitar la saturación de sus redes eléctricas, porque además, pues obviamente buscaron puntos clave donde la pérdida económica no fuera tan grande como lo fue en el norte del país. En el norte del país fue donde más se sintió porque múltiples industrias, incluidas las maquilas y la industria maquiladora y la industria automotriz se vieron severamente afectadas. Chepe, ¿tenía algo que decir? Chepe, te doy la palabra. Justamente ves que te hablaba sobre energías limpias, ¿no? Y algo que yo me pregunto, que ahorita debido a la investigación hecha para este programa, que algo que estoy de acuerdo con el gobierno, y es de que se está dejando entrever que se puede apostar por la energía nuclear. Eh, yo soy un partidario de ello. Yo soy un partidario de que sí tenemos los ejemplos de Chernobyl, ¿no? Es el más llamativo, más ubicable, el de Japón, ¿no? ¿Sí es Japón o no? Sí fue Japón, ¿no? Sí, fue Japón, hace un par de años con el tsunami. Claro. O sea, estamos hablando, en México hay una planta nuclear, ¿no? En Laguna Verde, en Veracruz. Pero las reservas que hay en el país que si, no sé si es uranio, ¿sí es uranio? En Chiapas, pues estoy equivocado. Uranio. Entonces, México tiene la posibilidad, otra vez tiene la posibilidad y, y aprovechar la energía nuclear. Esa podría ser, digo, no somos expertos en materia energética, ni tampoco somos científicos y que tengamos la respuesta aquí, pero viéndolo de esa manera, de que tanto el negocio del petróleo y el gas natural, o sea, a cierto punto, México ya no está en el año 2000, como bien lo mencionaron con este boom, o sea, ya las reservas no son lo mismo a lo que eran hace 20 años. Entonces, puedes apostar por esta energía, que aparte es energía limpia, para, hacia alguien por ahí que no sabía que la energía nuclear es energía limpia, y se le puede dar la vuelta por ese asunto. Digo, el problema viene de que la energía nuclear, pues es muy controversial, ¿no? O sea, tú le hablas a alguien de una planta nuclear y lo primero que le viene a la mente es un desastre
Es una ojiva, sí, Ándale. es un Chernobyl, es un Hiroshima, es Nagasaki, es Ujú. o sea, realmente la gente entra en crisis cuando les hablas de energía nuclear. Y es algo que si tanto el gobierno quisiera apostar por ello, yo siento que con una buena campaña mediática podrías, o sea, podrías como subsanar un poquito de eso, ¿no? O sea, mientras expliques de una manera correcta qué es la energía nuclear, cómo se genera y por qué o por qué no es segura, creo que desde ahí podrías hacer un cambio en la percepción de esto. Pero pues mientras tengamos a personas como son Bartlett en la CFE y a personas como Rocionale en la Secretaría de Energía, que defienden intereses, pues obviamente eh, no intereses nacionales, claramente. O sea, Bartlett está en donde está porque vete a saber tú qué favores le debe Andrés Manuel. Y Rocío Nale está donde está porque es completamente leal a Andrés Manuel. Si bien no hay alguien que le pueda decir dentro del gabinete que le diga que no, o están los que le dicen, los que ya se cansaron de decirle que no y prefieren nadar de muertitos, saludos a Sánchez Cordero. Um, sí, mientras yo creo que en ese sexenio, si Andrés Manuel, güey, se le decide apostarle por eso, qué chido. La neta, qué bueno, yo lo veo con buenos ojos, yo creo que en este camino hacia la independencia energética, bueno, sí, la independencia energética, qué chistoso, ¿no? Así como que una nueva independencia, güey. Em, creo que sería el camino a tomarse, al menos yo lo pienso así. Muchas gracias, Chepe. Y bueno, nada más como dato cultural, México y Estados Unidos tienen un acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear firmado en 2018, justo para el uso de energía nuclear de forma pacífica. Lo que realmente a mí me preocupa de que Andrés Manuel dijera, vamos o apostamos por la energía nuclear, es qué tanta injerencia va a tener Estados Unidos en el programa nuclear mexicano. Sí es importante saber que Estados Unidos forma parte de muchos acuerdos en materia de energía nuclear y muchas veces Estados Unidos impone condiciones eh, en este ámbito. Entonces también me preocuparía mucho en materia de soberanía, en materia de interés nacional, qué tanto va a estar alineado a intereses norteamericanos. O sea, ya de por sí México tiene mucha política alineada a intereses norteamericanos. Ahora imagínate en materia nuclear, eso ya estamos escalando ya estaríamos escalando las cosas, ¿no? Pero bueno, el día Nucleares. jueves, ¿Qué son el una o día dos jueves, Andrés plantas Manuel en su nucleares? no estaría mal, pero pues, o sea, Atómico. Ah, eh, tú. regresando, Andrés Manuel en su parroquial mañanera hizo referencia a un tuit de Felipe Calderón diciendo que aprovechan a atacar al nuevo gobierno y al proceso de transformación que se está viviendo, porque quisieran que se mantuviera el régimen de corrupción y privilegios contrario al pueblo. La pregunta es, volvemos a las andadas de evadir la pelotita, de tomar al toro por los cuernos, de tachar a los opositores de conservadores, de corruptos, en vez de pues, asumir la responsabilidad que se tiene en la agenda pública. O sea, yo sé que no es culpa 100% de Andrés Manuel y que no es culpa de la administración obradorista. Esto es un problema que ya se viene arrastrando, pero pues una cosa es que no sea tu culpa 100% y otra cosa es que decidas no hacer absolutamente nada para resolverlo, ¿no? O tomar salidas fáciles. ¿Ustedes creen que volvemos a las andadas de siempre, de evadir respuestas, de darle a la gente por su lado? Eh, creen que, o sea, no estoy abogando por Calderón, pero a ver, Chepe. Pues mira, lo que hacen los expresidentes y lo que hace Ricardo Anaya y lo que hacen todos estos cabrones es seguirle el juego a Andrés Manuel, porque él les tira la bolita a ellos y ellos, es que ya ven cómo es, o sea, es un juego entre ambos, o sea, es el juego político,
yo desvío la atención contigo, entonces tú crees que te doy relevancia y como vuelvo a ser relevante, sigo siendo parte de la jugada y así nos mantenemos y es un ping pong entre ellos, o sea, toma daca, o sea, pero eso no contribuye ni siquiera y no aporta nada al debate político del país, porque tanto Andrés Manuel no cambia el discurso, es el mismo discurso que ha tenido toda su vida durante su eterna campaña política. Es el mismo discurso, le cambia un poquito de palabras, pero sigue siendo lo mismo, tanto como el discurso que tiene la oposición, abre comillas, cerré comillas, eh, no cambia ni nada. O sea, si te das cuenta, si tú lo revisas, ¿qué nuevo tienen que decir? O sea, no aportan nada nuevo. Le hacen la chamba y el juego a Andrés Manuel de guiar la agenda nacional hacia donde él quiere. Hoy dice Andrés Manuel, hoy les voy a echar la culpa a ustedes para que no se hablen de los feminicidios, vámonos por acá, ¿no? Hoy no quiero que se hable de la decisión tan estúpida de darle el registro de candidato a Macedonio Salgado. Vamos a hacer algo en Santa Lucía para que la gente vaya a hablar de Santa Lucía. O sea, el gobierno sabe y claramente su equipo sabe de que si hablan de las cosas polémicas estúpidas sin sentido, como son el avión presidencial, entonces la discusión se va para allá y ahora sí emulando y tan lamentable hecho que hizo Andrés Manuel, ya chole de la misma cantaleta, de la misma estrategia de comunicación del gobierno de desviar los temas hacia pláticas insulsas, hacia debates sin sentido, debates que son cerrados, porque basta de comentarios de, si es que, ¿por qué no hablabas cuando estaba Fox? Y así de, cabrón, cuando estaba Fox yo estaba viendo Cartoon Network. Yo estaba viendo Bob Esponja, o sea, no me chingues. O sea, hoy en día el debate político que está a la vista de todos es muy pobre, porque yo no niego que hay personas que hacen muy buena chamba, que sí, que sí cuestionan al gobierno de una manera correcta, con argumentos, que lo están haciendo, pero todo al final de cuentas se desestima cuando sale el señor que vive en Palacio Nacional a decir una estupidez y toda la opinión se va para allá y las portadas de los diarios se van para allá y los titulares en los noticieros de la noche, que aceptémoslos, así nosotros estamos aquí en el internet y la chinada y leemos lo que sea por Twitter, pero el grueso de la población sigue consumiendo estos medios y es donde dicen, pues usted sí sigue hablando de esto, ¿no? Esto es lo importante. El avión es lo importante cuando temas como de la insuficiencia energética, que te digo, en mi casa se ve el canal, el Azteca 1, ¿no? Y aquí odiamos a Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, y obviamente es rápido como que una anotación. Y obviamente sabemos la cercanía de Salinas Pliegos con Andrés Manuel. Ni una nota sobre solo apoyar de que no, sí, el país necesita, o sea, siguiendo la tónica del gobierno, ¿no? Pero no se ataca como se ataca de maneras tan ridículas en el noticiero de la noche, ¿sabes? O sea, sigue una tónica completamente de lo dictado por el gobierno. Y eso, pues obviamente, me recuerda mucho a lo que leí, porque no lo vi, lo que leí sobre lo que se hacía en los 70s, ¿no? Aquel PRI de antaño. Yo lo dejo ahí. Muchas gracias, Chepe. Toño, ¿tenías algo que decir? Sí, Pablito, muchas gracias. En esencia es que Andrés Manuel juega tanto el papel de gobierno como de oposición. ¿Por qué? Porque le dicta la agenda a la oposición. Entonces, si la oposición le sigue el juego, ahí se pierde la esencia de ser oposición al gobierno. La verdad es que mientras él siga Pero poniendo... es que no hay oposición. Por eso, está deshecha, no existe. Por eso te digo que Andrés Manuel es tanto gobierno más inexistente como que la bancada del PRD. los
Los tweets de AMLO son la mejor oposición a él mismo. Así de sencillo. Imagínate qué tan chingado está el país como para que el presidente sea su misma oposición, güey. Entonces, es triste la verdad, porque bien lo dijo Chepe, que el debate está tan de la fregada, que llegue incluso a aburrir. Que es lo mismo, es lo repetitivo, es lo de siempre. O sea, Obrador dice algo, Felipe Calderón emite un tweet. El de la Consejo Coordinador Empresarial emite un tweet. Vicente Fox que tiene hambre. Entonces, la verdad es que es de risa todo este debate político y, y se ha agudizado más ahorita en tiempo electoral. ¿Por qué? Porque aunque sea el tema de la energía eléctrica una situación que no solo es responsabilidad de AMLO, porque sí lo es, y lo es en gran medida porque es ahora el que está enfrentando esta crisis. Y eso es lo que te define como gobierno, saber enfrentar las crisis. No es una hazaña que traigas un buque, hubiera sido la hazaña que México ya estuviera dependiendo al 50, al 40% del gas del exterior. Eso sería la auténtica hazaña. Y más aún, no sé en qué se base el SENACE, nuevamente insisto, para los cortes de energía eléctrica, porque al final de cuentas pararon muchas industrias. Paró la industria automotriz en el norte. Entonces, ¿dónde realizó los cortes? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Ojalá no se vuelvan a repetir No, pero los... el corte que ellos provocaron no fue en industria. O sea, las industrias se vieron afectadas por el corte inicial, o sea, el apagón inicial, Ajá. y después la Secretaría, la SENACE dijo, ok, vamos a hacerlo en sectores estrictamente estratégicos donde no afecte industria. Y aún así, Entonces, el o martes sea, paró parte de la el industria. provocado y aún así le pegó. Aún así le pegó. Entonces, Claro, claro, claro. ¿qué O tan sea, grave está la situación? Que a pesar de que se hubo apagones en entre 26 y 29 estados, me parece, eh, le pegó a la industria. Entonces, la pues es que hazaña... 29 estados, güey, o sea, está muy cabrón que no le haya pegado a una Sí, industria. güey, o sea, la hazaña Es en muy cabrón. adelante sería que el gobierno de AMLO y el impresentable de Bartlett lograran reducir, aunque sea un poquito, la dependencia del gas del exterior. Esa sería la auténtica hazaña. Justo eso iba. La Secretaría de Energía hace como 3 semanas, si no fue a principios de mes, presentó el programa de desarrollo del sector eléctrico para el periodo 2020-2034, que es el proyecto que busca suplantar la reforma energética de la administración de Peña Nieto, donde se destaca que México ha rebasado la meta de tener un 25% mínimo de generación de energía eléctrica por medio de energías limpias. Se supone que el proyecto de ley busca que para el 2034 México tenga el 35% de participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica. Para el 2024 con una meta intermedia del 30% para el 2021. Creo que es un proyecto súper ambicioso que creo que no se va a lograr, creo que se va a tener que posponer, al igual que muchas otras cosas en el gobierno de Andrés Manuel. Y justo también salió Rocío Nale a decir que no se iba a expropiar ningún activo de empresas privadas en materia energética después de que muchos opositores en Twitter salieran a tirarle. O sea, es que ya cuando hablamos de oposición realmente hablo de Twitter, ¿no? O sea, ya no hay nadie que realmente alce la voz de forma crítica y de forma argumentativa con aras de debate. Justo decía Toño, el debate político. En México no hay debate político. En México solamente es repetir lo que dice Andrés Manuel y tirarle desde donde te parezca más cómodo, ¿no? Para que no te muevas de tu asiento, de la comodidad de tu celular, le tires desde donde quieras, desde el baño, desde la cocina, o sea, eso es verdaderamente, yo no diría el debate, es el timeline político que vive nuestro país. Justo por eso, ligando el tema, es este ejercicio que nace de nuestros corazones, verdaderamente es un ejercicio de debate y de discusión política, ¿no? O sea, ligando el tema no es un podcast que genera noticias, es un podcast que te platica las noticias y que te busca debatir entre nosotros. Ya lo que tú quieras sacar como conclusión queda muy a tu consideración, pero esto es ligando el tema. Es un verdadero ejercicio de debate. Ahora, justo Rocío Nale dijo que no se pretenden expropiar activos porque parece ser que los reclamos surgieron porque la ley busca favorecer
a la Comisión Federal de Electricidad. Todos sabemos que AMLO busca favorecer al Estado, hacerlo cada vez más grande, retener la mayor cantidad de poder posible. Entonces, habría que estar muy al pendiente. Hay que hacer una revisión muy profunda de esta reforma. Veo que todos tienen ganas de hablar, entonces primero voy con Toño, que lo pido primero. Toño. Muchas gracias, Pablito. Creo que te presionamos un poco. Sí, mira. No, está bien, está bien. No hay pedo. Incluso AMLO acaba de presentar su iniciativa de reforma a la ley de energía eléctrica. Ya fue aprobada en comisiones, en la Cámara de Diputados. Yo creo que se va a aprobar en el Pleno sin problemas. Va a pasar al Senado y va a pasar. Esta reforma, en esencia, plantea que los dos sectores que se abrieron a la iniciativa privada, que era la generación y distribución, o venta más bien, suministro, perdón, ya se vuelvan a cerrar y únicamente los maneje el Estado. Yo soy una persona que está a favor del control estatal o la regulación estatal sobre muchos sectores porque lo veo necesario para lograr equidad o igualdad y transitar a la justicia social. Yo lo veo así, yo lo veo necesario, que el Estado debe estar presente. Pero en esta situación de la energía eléctrica, cuando ves la incapacidad del Estado para producir su propia energía o extracción, yo creo que sí se necesita echar mano de la iniciativa privada nacional, preferentemente, sobre la extranjera. ¿Pero por qué? Porque es algo que se tiene que lograr. Ya no podemos ponernos ese discurso de nacionalista. Yo estoy a favor de eso, sí, pero estamos viendo una incapacidad latente del Estado para suministrar lo básico a la población. Entonces yo creo que no se deberían de cerrar estos dos sectores, porque al final de cuentas, aunque se abrieron, sigue existiendo un control, porque se creó la Comisión Reguladora de Energía, se creó el Centro Nacional, el CENACE, y se crearon otras entidades ahí dentro de este sector energético, donde el Estado mantiene todavía un control. Entonces, si AMLO o si el gobierno de la 4T ven que hay injerencia o ven que hay actos de corrupción o ven este lado oscuro, pues que lo saquen. Pero yo no veo necesario que se cierren estos dos sectores, porque si de por sí hay una incapacidad, si de por sí hay una incapacidad, lo va a seguir habiendo. Muchísimas gracias, Toño. Chepe. Yo quería terminar, quería corregir un poquito de lo que dijiste. ¿Terminar conmigo? También, lo siento. ¿Por qué? Que te enteraras así. Changos. Chale, terrible. No. Corregir un poquito lo que dijiste sobre que AMLO planea tener un estado enorme, grandote, que controle todo. No, eso lo haría si no fuera el presidente más comunista, más neoliberal de la historia. O sea, AMLO lo que está haciendo desde que inició su gobierno es hacer al Estado cada vez más chiquito, para que tenga mayor control sobre él. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo. No planea mantener este Estado paternalista desde que conocemos de años pasados, sino cada vez lo hace más chiquito, reduce funciones, agrupa a todos estos organismos en uno solo, como lo que quería hacer con los organismos autónomos, para que ahora sí puedo designar a alguien que se vaya acá, y es más fácil controlar a una persona que controlar a 5, y más si esta persona me es leal. Entonces, por ahí va la tirada de Andrés Manuel, no tanto a tener un estado tan enorme. Me confundí, yo, o sea, justo en aras de decir que quería nutrirse de poder, se me fue el pedo, Sí, pero fue. muchas gracias. Y ya por último, pues creo que más no se le puede decir a este gobierno que si no se ponen las pilas, pues nos va a cargar el payaso. Nos va a cargar Texas. Como dirían los buenos internacionalistas, los verdaderos profesionales en el arte de las relaciones internacionales, no, pues está cabrón. Y bueno, ya nada más para cerrar, nos gustaría saber qué opinas tú, que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Déjanos tus comments, mándalos en nuestras redes sociales, los puedes comentar en YouTube, lo puedes mandar a Instagram, @_ligando al tema, nos puedes comentar en Facebook, o nos puedes mandar mensaje también en Facebook. Entonces, queremos saber qué opinan.
entren a la discusión, se pone sabroso el tiro aquí en Ligando el Tema. Y bueno, ya nada más para terminar, nos vamos con las recomendaciones de esta semana. Chepelín, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué te gustó tu finísimo paladar? Cuéntame. Más bien fue un exitazo de los 80s, más o menos. No la quiero regar, ojalá sí sea de los 80s, tal estilo. Un clásico de clásicos. Yo creo que si usted no ha viajado en su coche, en su transporte público, en su bici, escuchando a Laura Branigan, Self Control, de noche, se ha perdido una experiencia muy buena. Así que les dejo eso de tarea. Si ya la conocen, vuelvan a escuchar y después se me pasan un poquito a Hot Stuff de Donna Summer y ya me llaman para llegar a la fiesta, pero pues obviamente todo con medidas de seguridad. Muchísimas gracias, Chepe. Toñito. Claro, muchas gracias, Pablito. Yo les quiero recomendar un libro que estoy terminando de leer. Se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente, de Juan Carlos Monedero, el fundador de Unidas Podemos. La verdad es que yo creo que nos sirve para estos tiempos electorales, para no dejarnos engañar. Yo creo que después de que lo terminen de leer no van a querer votar, pero es necesario votar, amigos. Es necesario expresarnos en las urnas. Así de sencillo. No es un cheque en blanco Así lo que es, les damos cada así 3 es. años. Hay que demostrar Sí, que lo que yo les nada más damos... quiero decir que se viene un debate muy sabroso sobre por qué tengo que salir a votar este 2021. Claro que Así sí. es. Es un Claro que spoiler sí. de algo que se viene. Lo dejamos, ustedes ya decidirán si nos escuchan y también le quieren entrar al tiro. Y bueno, ya nada más para finalizar, a mí estaba pensando en recomendarles libros, pero ahorita justo estoy haciendo el recuento de los libros que he leído este año. 2 Y meses. creo que el libro que más, 2 veces además, justo el libro que más me gustó este año es el de A 100 años de Relaciones Internacionales, Disciplinariedad y Revisionismo, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Hay unos capítulos muy interesantes que hablan sobre la teoría crítica de las relaciones internacionales, el enfoque antiestadounidense, bueno, no antiestadounidense, pero sí el cuestionar el por Muerte qué al las imperio. RI deben dejar de separarse, bueno, deben de separarse o dejar de hacerle caso a los intereses norteamericanos y verdaderamente hacer un enfoque crítico que surja desde las academias nacionales. Y sobre todo también hablando de género, tiene una corriente feminista muy interesante que habla de cómo las relaciones de poder podrían ser diferentes y cómo la política podría ser diferente desde un enfoque feminista. Hace falta que personalmente indagar un poquito más. Es relativamente reciente en RI, pero pues también muy opacado por obvias razones, ¿no? Entonces es una lectura interesante. Si lo pueden conseguir con la May, de verdad es un gran texto, una buena lectura. ¿Se Pero puede, bueno, ¿se puede hacer diplomacia en contra del imperio? ¿que no viste Star Wars, güey? Es la premisa. Como de Star Wars, güey, la alta diplomacia es llegar con unos sables de luz a chingarse a todos, güey. No, güey, solo decir yo soy el Senado, eso es hacer diplomacia, güey. O sea, eso es... o también decir Obi-Wan, eres mi única esperanza. Eso es hacer diplomacia en tiempos del imperio. Yo hacía una referencia al episodio 2, pero bueno, está bien. Yo hago referencia a todos los episodios. Había alguien que sí entendió la referencia. Pero bueno, por nuestra parte, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos la que sigue. Adiós. Chao. Tarara, tarara, tarara.